hacer un coloquio sobre un cuento que hemos elegido del autor francés Guy de Maupassant, que se llama El borracho. Este cuento es un retrato psicológico oscuro sobre la degradación humana, la pérdida total de la razón a causa del alcoholismo y la violencia doméstica, trágica y absurda. El principio sigue a Jeremy, un recio pescador normando que es arrastrado por su compañero Maturin a la taberna local, y que a pesar de sus reticencias iniciales y el temor a regresar tarde con su esposa, Melina, Jeremy cede ante la tentación del alcohol gratuito, consumiendo grandes cantidades de alcohol hasta quedar completamente embrutecido. Bueno, vamos a dividirnos primeramente en dos subtemas, que dos personas van a hacer un tema uno y dos personas van a hacer un tema 2 y después vamos a pasar con las preguntas. El primer subtema que vamos a hacer es la responsabilidad y sus efectos. Les paso la voz a mis compañeros para que puedan desarrollarse. Como dijo mi compañero, vamos a hacer el subtema de la responsabilidad y sus efectos. Yo me quiero centrar más en lo que es la pérdida del juicio y del autocontrol. En este cuento, El borracho, el autor presenta la pérdida del juicio y del autocontrol como el primer efecto que se produce el alcohol al protagonista. Desde el inicio del relato, el personaje demuestra que, al encontrarse bajo los efectos de la bebida, deja de pensar con claridad y comienza a actuar por impulso. Su capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto se ve alterada por lo que lo lleva a tomar decisiones sin analizar sus consecuencias. El autor utiliza su transformación para evidenciar que el alcohol no solo modifica el estado físico de una persona, sino también su manera de razonar y de comportarse frente a los demás. La pérdida del juicio es un elemento fundamental porque marca el inicio de que todos los conflictos del cuento. El protagonista ya no actúa guiado por la lógica, sino por las emociones y la impulsividad. Esto provoca que ignore los riesgos de sus acciones y que pierda la capacidad de controlar sus propios actos. El autor demuestra que cuando las personas dejan de ejercer el autocontrol, también pierde la libertad de decidir de manera consciente, convirtiéndose en una víctima de sus propios impulsos. Desde una perspectiva psicológica, el protagonista representa a una persona cuya voluntad ha sido dominada por la adicción. Cada decisión que toma está influenciada por el alcohol, lo que reduce su capacidad para asumir responsabilidades. Este aspecto convierte al personaje como en un símbolo de fragilidad humana, ya que demuestra cómo el vicio puede dominar la conducta y afectar el juicio moral. Literalmente, este recurso responde a las características del realismo. El autor no exagera ni idealiza la situación, por el contrario, presenta un problema cotidiano que se podía observar en la sociedad francesa en el siglo XIX. El objetivo del autor es que el lector reconozca la realidad y reflexione sobre los efectos que tiene el alcohol en la conducta humana. El personaje no es un héroe ni un villano, sino un hombre común que comete errores, como consecuencia de sus propias decisiones. El tema continúa siendo actual en la sociedad moderna. Aún existen casos en los que el consumo excesivo del alcohol provoca accidentes, conflictos familiares, problemas laborales. Por ello, el mensaje del cuento mantiene su vigencia. El autocontrol es una cualidad indispensable para actuar de manera responsable y evitar consecuencias que pueden cambiar la vida de una persona. Ahora le doy el paso a mi compañero Tupa. Bueno, yo voy a continuar con la siguiente parte, que se refiere a las consecuencias de las decisiones irresponsables. Bueno, primero diciendo que las decisiones irresponsables de Jeremy pues, van a generar muchas consecuencias graves, como se va a ver en el final del cuento. Primero, pues, empiezan las irresponsabilidades desde el momento en que va a aceptar la invitación de este amigo para beber, pese a que él sabe que este pierde el control fácilmente con el alcohol. Y pese a que su decisión inicial era pues no ir con él, pero aún así cede. Y luego pues continúa bebiendo hasta quedar completamente pues confundido y falta de juicio. Y finalmente pues va a llegar a su casa y va a interpretar mal la situación y va a sospechar de su esposa sin tener prueba alguna. Entonces, el problema no es solo que Jeremy va a estar borracho, sino que va a no piensa antes de actuar, ya que el alcohol no le permite discernir con claridad sus emociones y sus acciones. Entonces, se va a dejar llevar mucho por los celos, la ira y también la confusión. Y va a terminar reaccionando con mucha violencia. Como consecuencia, pues,
este va a matar a su esposa. Injustamente, podría decirse que sí, pero también puede decirse que no, porque no se afirma nada textualmente. O sea, se dice que él presiente o ve una sombra o algo que pasa por encima de él, pero esta fuente no es concisa, no es buena, porque la persona que lo dice pues está bajo la influencia del alcohol, o sea, no está en sus cinco sentidos. No puede conjeturar bien lo que vio, no puede dar juicio a eso. Entonces, esto demuestra que una mala decisión puede afectar no solo a quien la toma, sino que también a las personas inocentes o no inocentes. Más el cuento muestra que la irresponsabilidad puede tener afectos irreparables, como en este caso Jeremy matando a su esposa. Entonces, Jeremy ya no puede corregir lo que hizo, ¿no? Porque su acción provoca una tragedia, que sería la muerte. Y pues es, el cuento nos invita pues a reflexionar sobre la importancia para controlar nuestros impulsos, ¿no? Actuar con responsabilidad, pensar antes de actuar, no dejarse dominar por las emociones negativas que pueda haber. Eso sería todo. Bueno, bueno, ese fue el subtema uno. Ahora vamos a pasar a subtema 2, que en este subtema mis dos compañeros restantes decidieron separarlo en vicios y manipulación. Le doy paso a mis compañeros para que puedan desarrollarse. Ya, bien, vamos a continuar ahora con lo que es las preguntas para poder, ¿no?, desarrollar el tema. Bueno, primero tenemos aquí, ¿no?, vicios y manipulación. La primera parte que sería, ¿no?, la amistad con Maturín. Como hemos visto, aquí hay, primero empieza, ¿no?, como un tema de amistad. Nosotros tenemos amigos, amigas, y aquí vamos a ver cómo la influencia de uno contribuye, ¿no?, o bien con el crecimiento personal del protagonista en este caso, o con el decaimiento, ¿no? Nos presenta el cuento, ¿no?, el borracho primero a lo que es a Maturín, ¿no? Como una persona, como un amigo, ¿no?, que nosotros podríamos tener. Una persona sociable, amistosa, que intenta involucrar a Jeremy, que es el protagonista, ¿para qué? Para que puedan, ¿no?, pasar un tiempo de ocio, un tiempo de relajo, como podríamos decir, ¿no? En el principio no se ve algo muy negativo, simplemente es una invitación que le hace a pasar un tiempo jugando lo que es, por ejemplo, el juego del dominó, que todos sabemos, ¿no? Cuando una actividad de ocio es muy frecuente, se va convirtiendo en un vicio. Entonces, ahí va, ¿no?, el tema que nosotros estamos ahondando, que es el vicio. Luego le introduce, ¿no?, lo que viene a ser, ¿qué cosa? El tema de beber, ¿no?, del consumo de bebidas alcohólicas. A lo cual Jeremy, que es nuestro protagonista, no da a entender que es una persona que tenga esta actitud, ¿no?, de ser alguien alcohólico, sino por lo contrario, como que muestra una actitud razonable, ¿no? Una palabra clave ahí, un ser razonable que intenta diferenciar, ¿no?, lo negativo de lo positivo, ¿ya? Entonces, al intentar hacer esa diferencia, lo que va a intentar hacer que es inclinarse, ¿no?, por lo que es bueno para él. Incluso menciona las palabras al decir que no, a él no le gusta eso, que es algo negativo, que no lo conoce nada bueno, y muestra una duda, ¿no? Una duda hacia quién, hacia su amigo Maturín. Le dice, ¿no?, ¿por qué? Que por algo tú me estás llevando, ¿no?, para el lado del consumo de bebidas. Bueno, hasta ahí vemos, ¿no?, una amistad entre ambos personajes. Sin embargo, al seguir, ¿no?, con el cuento, vamos a encontrar algo muy importante, que viene a ser cómo la influencia de Maturín contribuye en el comportamiento de Jeremy, que es nuestro protagonista principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien al inicio mostraba una postura que es de una persona no alcohólica, poco a poco vamos viendo cómo esta actitud va cambiando, ¿no? Va cambiando. Incluso en el cuento nos mencionan, ¿no?, que ya son altas horas de la noche, pero ellos siguen ahí en el lugar, ¿no? Bebiendo, consumiendo bebidas, y tiene que esperar, ¿no?, Maturín a que dé la señal para poder retirarse del lugar. Entonces, todo este escenario nos contribuye a nosotros a reflexionar, ¿no?, cómo la influencia de los demás contribuye en uno mismo, lo que algunas veces nos dicen, ¿no?, las personas. Un dicho clásico que observamos, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo este dicho puede ahondar, ¿no?, en este cuento que nos intenta, ¿no?, mencionar Guy de Maupassant, y nos involucra, ¿no?, ¿cómo se puede decir? Nos va
poco a poco trasladando este escenario, ¿no? Este escenario, cómo las influencias, las amistades nos convierte, y una palabra clave también vendría a ser cómo nos va transformando en algo que quizás nosotros en un inicio no queríamos ser, ¿no? Sería la primera parte del análisis. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte para que mi compañero también pueda explicar un poco más haciendo el análisis de este cuento de Winnie Maupassant. Bien, gracias compañera por introducir este tema. Yo quisiera continuar, bueno, con todo lo que dijo mi compañera, pensaron de que toda la culpa de los sucesos que suceden en el cuento es culpa de Maturín, y pues sería mentir, ¿no? Gran parte también de esto, de lo que provocó el asesinato de su esposa misma, es también responsabilidad del mismo Jeremy, porque se nos menciona de que ambos son hombres adultos, ya hombres adultos, ¿no? Y pues Jeremy siempre tuvo la posibilidad de negarse a las peticiones e invitaciones de su amigo, pero no lo hizo. Bueno, es claro de que Maturín sí tuvo bastante influencia, pero no significa de que Jeremy no pudo negarse o poner un límite, pues este mismo sabía de cómo se ponía. Se los menciona también de que una vez vivió tanto que no podía casi ni entrar a su casa, y por estas razones tampoco quería volver a beber, ¿no? Bueno, también se dice de que tenía desconfianza de que le podía pasar algo a su esposa, porque la dejaba sola en casa. Bien, también se menciona que Jeremy fue invitado por Maturín y beben hasta anochecer, tanto así de que ellos mismos terminan cerrando la taberna. Y pues ya saliendo, como era de esperarse, Jeremy termina muy ebrio. Pues, regresando a casa, llama a su esposa. Melina llama, ¿no? Pero no sale, pues su esposa estaba durmiendo. Hace algo que al final consigue entrar a la casa y pues está todo oscuro. Siente que se cae al suelo y siente que algo lo pisa. Bueno, Jeremy supongo que pensó de que era un amante de su esposa, ¿no? Y pues como continúa llamando a su esposa y como no respondía porque estaba dormida, al final termina por asesinarla con una silla. Y pues aquí se refleja de que Jeremy sucumbió bueno, o tal vez el alcohol dejó sacar sus verdaderos impulsos. No se menciona realmente si Jeremy era un hombre violento o si el alcohol lo sacaba, pero a veces dicen, ¿no? De que el alcohol solo revela tu verdadera personalidad. Así que podría decirse de que Jeremy tal vez era un hombre violento, pero esto no sería claro porque no se menciona en el cuento. Es una interpretación propia de mí. Y pues, por producto del alcohol y de la ira, con una silla termina por matar a su esposa, ¿no? Y también maldice a su amigo, a Maturín, y también al tabernero, porque según él, ellos lo engañaron para que vaya, o estaban aliados con su esposa para que sus amigos invitaran, él bebiera, y supuestamente el amante de su esposa vaya a su casa y lo engañe, ¿no? Y pues, al final del cuento, su esposa ya muerta en la cama, se narra que quedó un charco de sangre y carne. Un vecino ve la escena y pues ahí termina el cuento. Aquí bueno, puedo entender que Jeremy fue una persona con bastantes inseguridades, ¿no? Tal vez no se sentía suficiente y pues por eso se dejaba influenciar por todas esas ideas que venían por su cabeza y por personas como Maturín. Yo, la verdad, no creo que Maturín haya tenido esa intención, ¿no? Solo quería pasar un buen momento con su amigo. Pero las cosas fueron así y también el cual influyó a que Jeremy cometiera esta desgracia con su esposa. Doy pase a mi compañera. Listo, ahora vamos a continuar, ¿no? Con el siguiente análisis que nos representa, ¿no? Cómo vamos a nosotros a observar lo que es las consecuencias del alcohol, ¿no? Como ya hemos venido mencionando, el alcohol viene a ser un símbolo, ¿no? Dentro del cuento de Maupassant, que la mayoría de veces se utiliza, ¿no? Un objeto concreto como una simbología de algo que nos quiere dar a conocer, donde está el mensaje y lo que quiere transmitir el autor, ¿no? En este caso, ha usado Maupassant lo que viene a ser, por ejemplo, el alcohol, ¿no? El consumo de alcohol, que muchas veces no le prestamos mucho interés, debido a que decimos, es una práctica que la podemos realizar quizás, ¿no? Por alguna celebración o alguna festividad, ¿no? Que queremos organizar, entonces no le vemos nada de negativo. El detalle va aquí que nosotros en el cuento vamos observando cómo Maupassant lo representa
como algo que trasciende, ¿no? Es decir, algo que empieza como algo pequeño y poco a poco va generando, ¿no? Una consecuencia grave como es la muerte de la esposa de Jeremy, ¿no? Porque él misma la mata. Pero tengamos en cuenta algo aquí, que no viene a ser no una muerte intencional, sino que es debido a que Jeremy se encuentra bajo el consumo del alcohol, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Maupassant nos presenta algo muy clave, ¿no? El cuento fue escrito en una época ya muy pasada. Sin embargo, en la actualidad aún está vigente, ¿no? Lo que quieren transmitir, porque no significa que solo en el pasado, por ejemplo, se podía llegar a esas consecuencias, ¿no? Con lo que es el alcohol. Y nosotros eso lo vemos, por ejemplo, en las noticias, en diferentes medios de comunicación, ¿no? Que a veces el excesivo consumo de alcohol nos ayuda, bueno, mejor no nos ayuda, nos perjudica, ¿no? Y nos hace que nosotros nos transformemos en personas que quizás nosotros decimos, yo no sería capaz de hacer esto y yo no sería capaz de hacer lo otro. Sin embargo, existe ahí lo que viene a ser una falta de estabilidad emocional, ¿no? Porque es lo que pasó con Jeremy, ya que él en un inicio tenía esa duda, ¿no? De con quién está mi esposa. Y ahí fue donde él, como se puede decir, pierde el control sobre sí mismo. Y al perder el control sobre sí mismo, también pierde la capacidad de poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Quizás de tranquilizarse, ir al cuarto de su esposa, no, sino que le gana, como se dice, el impulso del momento, la falta de estabilidad, y el único que piensa es, como se dice, lo peor, ¿no? Las consecuencias negativas, que viene a ser que su esposa le está engañando con alguien, y que por eso su amigo incluso no está involucrado en ese tema, y por eso es que no era solo la primera vez, ¿no? Que lo menciona en el cuento, no era la primera vez que le conducía a lo que es el consumo del alcohol hasta altas horas de la noche, sino que eran varias veces, de manera frecuente. Entonces ahí se puede observar cómo cuando a veces no vemos actitudes o conductas de otra persona muy repetitivas, nos ayuda a crearnos ideas que quizás no tienen un fundamento, una base teórica sólida, ¿no? Sino que por lo contrario, nos lleva a ideas erróneas, a pensamientos negativos, que son los que nos arrastran, ¿no? Hacia esas ideas, y eso hace que nosotros perdamos algo, ¿no? Muy importante, que es la dignidad, ¿no? Que, por ejemplo, Maupassant se basaba bastante en eso, ¿no? El deterioro de la dignidad en sus cuentos. Generalmente ahonda bastante en ello, y en este caso, ¿no? De Boccaccio podemos observar cómo ha contribuido, ¿no? Con lo que es el deterioro, ¿no? Como decía, ¿no? También es algo que en la actualidad se está dando. En la actualidad se da y también, ¿no? Y posteriormente se seguirá dando, ¿no? En otros escenarios. Es algo que no acaba, ¿no? Una historia no solamente perjudica, ¿no? En este caso, que es también va a perjudicar a quién, a las personas que los rodean, como es el caso de quién, de Jeremy, ¿no? Su esposa. Y es un daño irreparable, ¿no? Que ya no va a poder, como se dice, ¿no? Ni con un disculpa, ni intentando solucionar las cosas, porque ya la esposa terminó muerta. Entonces es algo que nosotros también tenemos que tomar un poco de conciencia, como, ¿no? Las acciones a veces no son irreparables siempre, ¿no? No siempre tenemos que ver el lado solamente positivo, ¿no? Porque hay acciones que tal vez nos podemos arrepentir y luego ya no va a haber una vuelta atrás, una marcha atrás, como se diría, ¿no? Sino que por lo contrario queda ahí, y además de ello también, ¿no? Al mismo personaje, porque en el cuento simplemente termina en que mató a su esposa, el vecino ingresa, está en un charco de sangre, pero no menciona qué sucede posteriormente con Jeremy, ya lo deja, como dice Maupassant, a nuestra imaginación. Y nosotros poniéndonos en esa situación, es evidente que no únicamente queda ahí la historia, ¿no? Que trasciende en algo negativo, ¿no? Generalmente para el autor, ¿no? De esta acción que viene a ser Jeremy, ¿no? Entonces perjudica, como se dice, la vida de Jeremy de ese momento en adelante, ¿no? Entonces también ahí va el tema, cómo enlaza, ¿no? Maupassant este cuento y cómo lo traslada para que nosotros lo podamos ver, ¿no? Desde un punto de vista en la actualidad. Bueno, chicos, esos han sido los dos subtemas que mis compañeros hemos desarrollado. Y ahora voy a pasar a las preguntas. Van a hacer una ronda de 8 preguntas, dos para cada compañero, y al final voy a terminar yo mi conclusión. Primero vamos con la primera pregunta, a ver quién quiere que levante la mano, por favor. A ver, Ariana, ¿cuál es tu pregunta? Ok, gracias. Bueno, mi pregunta sería, ¿de qué manera Guy de Maupassant utiliza la pérdida del juicio del protagonista para demostrar que el alcohol no solo afecta el comportamiento individual, sino también afecta la capacidad de asumir responsabilidades sociales y morales? Guy de Maupassant
presenta al protagonista como un personaje que, bajo los efectos del alcohol, pierde la capacidad de razonar con claridad y de controlar sus acciones. La embriaguez no solo modifica el comportamiento, sino también disminuye su sentido de responsabilidad, llevándolo a actuar de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias. A través de esta representación, el autor demuestra que el alcohol puede afectar la conciencia de una persona, ya que dificulta distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Además, evidencia las acciones irresponsables que lo perjudican únicamente al individuo, sino que también a las personas que lo rodean y a la sociedad, reforzando así la crítica al abuso del alcohol. ¿Listo? A ver, vamos con la segunda pregunta. ¿Quién desea? A ver, Lisette, pregunta. Listo, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es si consideran que las consecuencias que enfrenta el protagonista son únicamente producto de la embriaguez o también reflejan una crítica de Maupassant a la falta de responsabilidad y al carácter humano. Las consecuencias que enfrenta el protagonista no se deben únicamente a la embriaguez, sino también a la falta de responsabilidad con la que actúa. Maupassant utiliza el alcohol como un elemento que revela las debilidades del personaje y muestra cómo la ausencia del autocontrol puede conducir a las decisiones equivocadas. A lo largo del cuento, el protagonista toma acciones impulsivas sin reflexionar sobre sus efectos, lo que desencadena situaciones cada vez más graves. De esta manera, el autor no solo critica el consumo excesivo del alcohol, sino también la incapacidad del ser humano para asumir las consecuencias de sus actos. El mensaje final es que toda la decisión tiene un impacto en la responsabilidad. Es fundamental para evitar los resultados negativos. Listo. Vamos con la tercera pregunta. Vamos, voluntario. A ver, Darwin. Gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco más sencilla. ¿Alguno de ustedes considera que en el cuento hay un villano? Bien, yo quisiera responder a esa pregunta. Bueno, en el cuento, un villano como tal, yo no consideraría que haya, ¿no? Más bien sería una persona que fue desafortunada en la vida y pues cometió una tragedia, bueno, cometió una tragedia por cosas que él sentía, como celos y pues producto del alcohol, ¿no? Bueno, en palabras más, bueno, más simples, porque creo que me enredé, considero de que Jeremy no se podría considerar el villano, ¿no? Tal vez algunos dirían que fue una persona mala porque mató a su esposa y pues sí, es un acto terrible, pero creo que Jeremy fue víctima de su propia inseguridad y también no saber poner límites, pues. Porque tal vez, yo creo que era un hombre bueno, pero con bastantes dudas, ¿no? Tal vez en el pasado su esposa le dio alguna razón para dudar de ella, pensar de que él era infiel, porque también se menciona de que no quería ir a tomar con Maturín porque tenía a su esposa sola en casa. No sé claro cuál era la razón, pero considero que tal vez ya hubo un pasado, ¿no? O sea, ya saliéndonos del cuento. Y pues por distintas cosas desafortunadas que pasaron, terminó por cometer esa tragedia. Bueno, como un villano como tal, no lo consideraría, pero sí como una persona que no supo cómo, qué hacer con las decisiones que se presentaron en la vida. Listo. A ver, vamos ahora con la cuarta pregunta. ¿Alguien? Luis. Luis, dale. Pregunta. Sí, buenas noches, estimados expositores. Bueno, ya mi pregunta es más allá tal vez de lo que hayan expuesto, pero es referente a, bueno, la pregunta es, ¿cuál crees o cuál creen que sería la crítica que hace el autor eh, con el cuento, ¿no? Ya que ha de tener una trascendencia, ¿verdad? Bien, gracias compañero por tu pregunta. También quise responder diciendo de que la principal crítica que de Guy de Maupassant en este cuento sería principalmente el alcoholismo y sus consecuencias, ¿no? Cómo destruye el juicio de una misma persona, cómo puede hacerlo cometer actos que no haría él ni en toda su vida, ¿no? Y pues estos actos que pues, no tienen reparo de alguno, como sería la muerte.
Bueno, y algo adicional también sería las malas influencias, ¿no? Aunque Maturín no se podría considerar sí, sí es una mala influencia, pero tal vez no era su intención. Uno mismo debe saber diferenciar a sus amigos, ¿no? Si lo están guiando a un buen camino o simplemente están haciendo que cabe en su propia tumba. Listo. Vamos con la quinta pregunta. ¿Alguien desea? La Nicole pregunta. Bien, muchas gracias. Yo quisiera preguntarles si la tragedia ocurre solo por culpa del alcohol o también por la irresponsabilidad de Jeremy. Bueno, yo diría que no ocurre solo por el alcohol, ya que pues el alcohol va a influir bastante, si es cierto, en las acciones de Jeremy, pero la causa principal también es la irresponsabilidad de este, ya que sabiendo lo que la bebida le hace, igual acepta la invitación del otro para ir a beber y luego pues eh, va a actuar con esta violencia y sin pensar en sus consecuencias, ¿no? En sus actos y en sus consecuencias. Entonces, más que nada sería culpa de Jeremy principalmente, desde el principio, por aceptar beberlo. Listo. Vamos con la sexta pregunta. ¿A un voluntario que quisiera? Catherine. Sí, buenas noches, compañero, y gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, ¿de qué manera el cuento muestra que tomar decisiones impulsivas, guiadas por el deseo o la apariencia, pueden traer consecuencias negativas? ¿Y qué enseñanza deja esto sobre la importancia de reflexionar antes de actuar? Bueno, pues el cuento lo que va a enseñar es que actuar sin pensar puede traer consecuencias muy graves. En este caso, pues Jeremy asesinó a su esposa, ¿no? Se dejó llevar por los celos, la ira y el alcohol que nubló su juicio, ¿no? Y terminó causando pues la tragedia que todos sabemos. Entonces, pues la historia en sí va a mostrar la importancia de controlar los impulsos, ¿no? Antes de hacer daño a quienes podamos apreciar y esas cosas. ¿Listo? A ver, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es una pregunta, Paulita? A Paula. Este. No, ya levantó Kevin. Ya, mejor que la haga yo de mi conclusión al final. Kevin, a ver, haz tu pregunta. Buenas noches, gracias. Quería preguntar de forma más exacta, ¿cuáles son los conflictos internos que experimenta el personaje principal? Ya, a ver. eh, para responder esa pregunta, los conflictos internos es algo muy importante, ¿no? Porque no solamente habla del exterior, ¿no? Que es lo que generalmente vemos a primera vista, sino que aquí nos vamos a ahondar en los conflictos, como decía, internos que están dentro del personaje, ¿no? El personaje principal, que es Jeremy. Primero vamos a encontrar un conflicto interno, ¿no? En el que viene a ser la incapacidad de controlar, ¿no? Controlar qué cosa, el consumo de alcohol. Porque si bien, como dije anteriormente, él dudaba en un principio, pero luego accedió, ¿no? Entonces hay una incapacidad para poder tomar una decisión que, a pesar que él sabe que es algo negativo, acepta, ¿no? Acepta ir por ese lado. Ahora, otro conflicto también que vemos es que el falta del dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede dominar esa conducta. Y si en un principio quizás tenía en mente, ¿no? Digamos, hacer un consumo breve, ¿no? De alcohol, no algo muy progresivo, vemos cómo no puede controlarlo y se va al extremo hasta ya no poder ni siquiera pararse, ¿no? De su propia silla, incluso tener que escuchar la voz, ¿no? De su amigo Maturín para que le diga, no, ya es hora de irnos, vámonos, ¿no? Porque por él mismo se seguía quedando y hay una incapacidad, ¿no? Es el conflicto interno que vemos. Además que existe, ¿no? Esa lucha en su cabeza de lo que viene a ser lo adecuado, qué es lo que debe ser, y por otro lado, qué es lo que no debe ser, ¿no? La falta de decisión, el impulso, ¿no? Que le empuja como una fuerza para que él siga consumiendo, ¿no? Y otro tema también clave aquí viene a ser el tema de la dependencia, ¿no? La dependencia, ¿qué dependencia? El alcohol, ¿no? Como personaje. Porque vemos cómo, a pesar de saber que está mal, él continúa. Es como en ese momento se puede trasladar como una persona dependiente del alcohol. ¿Para qué? Para poder seguir estando en ese lugar.
y va más allá de lo que viene a ser el tema del respeto, por ejemplo, de la razón que pueda tener, ¿no? Una estabilidad también, como dije, ¿no? Una falta de estabilidad emocional, alterada, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de alteración no únicamente nos referimos a algo negativo, ¿no? Alteración quiere decir algo que viene de forma exagerada, o sea, fuera de lo normal, o bien de forma disminuida, ¿no? Una alteración. En este caso, lo que se mostró es una dependencia, ¿no? Al alcohol y una alteración, ¿no? En la toma de decisión, que lo llevó a algo negativo, ¿no? Además, la fuerza, ¿no? Que destruye esa voluntad propia, ¿no? Que tiene el personaje principal, ¿no? Él intenta decir que no, que está mal, pero sin embargo la influencia de su amigo, las palabras que dice, los pensamientos son más fuertes que el propio raciocinio de él, ¿no? Entonces hay un deterioro personal y también un deterioro social, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque también ha involucrado a personas de su alrededor, como en este caso nos muestra el cuento que vendría a ser la muerte, ¿no? Final de la esposa del personaje principal, que es Jeremy. Chicos, y ahora vamos a finalizar con esta ronda de preguntas con la octava y última pregunta. ¿Quién va? Ahí está. Dale, Julito. Pregunta. Sí, buenas noches, compañeros, y gracias por darme la palabra, compañero. Mi pregunta es muy directa y pues algo simple. Eh, ¿Qué podría simbolizar la embriaguez dentro del cuento? Ya, a ver, para continuar ya con esta pregunta de compañero Julio, gracias, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza, ¿no? La embriaguez? Para empezar tenemos que definir algo importante aquí, ¿no? La palabra símbolo, ¿no? La palabra símbolo, por ejemplo, en este caso, digamos, yo tengo aquí este objeto, una billetera, ya está. Una billetera para cualquier persona en común, pero sin embargo para mí esto puede simbolizar muchas cosas. Por ejemplo, quizás un recuerdo o un regalo de alguien o un obsequio, ¿no? Que es de cumpleaños, en Navidad, qué sé yo, no tanto. Entonces, para mí tiene una simbología personal. Entonces, el símbolo viene a ser algo muy personal para cada uno, pero en este caso, Guy de Maupassant nos representa lo que es la embriaguez como tal, una simbología general, ya llamémoslo así, general, ya no ya individual, como lo que hemos hace un momento, ¿no? Que era algo más personal, sino algo general. Y por lo general, él nos demuestra esto, ¿no? La pérdida de la razón, que vendría a ser, ¿ya? La embriaguez, y otro, la falta de una toma de decisión consciente. ¿Por qué hablamos de conciencia? Porque tengamos en cuenta que Jeremy no estaba consciente al momento de realizar la acción, por ejemplo, de matar a su esposa. Él estaba en otro estado, ¿no? En un estado etílico, que quizás en su sano juicio no lo habría hecho, ¿no? Entonces, la embriaguez vendría a simbolizar eso, ¿no? Como a veces algo que viene a ser en este caso de embriaguez altera las funciones de las personas y hace que no realicen cosas que podrían, bueno, que harían, ¿no? Siendo conscientes de sus acciones. Y de forma metafórica también, ¿no? nos traslada lo que viene a ser la degradación moral, ¿no? Moral, ¿por qué? Porque es algo, como sabemos, que va en contra de los principios, ¿no? El atentar contra otra persona. Ahí se rompe incluso lo que son los derechos humanos y todo ello. Entonces, vemos una degradación moral y también una degradación psicológica, ¿no? Porque vemos cómo la embriaguez altera lo que es la psique, ¿no? De la persona, es decir, la mente de la persona, y hace que ésta realice acciones que no ejecutaría en otro contexto, ¿no? Además de ello, también vamos viendo la pérdida de identidad, ¿no? También sería un símbolo de lo que es la embriaguez, ¿no? Va perdiendo la identidad, va degradando, como se decía, ¿no? Pierde lo que es la dignidad y pierde también el respeto por los demás, ¿no? Por los demás seres, ya sean amigos, ya sean familias, y bueno, ya como una palabra final, ¿no? Vemos cómo las personas a veces tienen esta fragilidad, ¿no? Esta fragilidad que quizás ahora, ¿no? A muchos alguna vez nos ha sucedido y decimos, no, yo no haría eso, y luego terminamos realizando esa acción. Entonces es lo que nos simboliza, ¿no? La embriaguez, cómo la persona, el ser humano es tan frágil y que nosotros no debemos, ¿no? Siempre dar por sentado, dar por hecho una acción, sino también ser conscientes que somos seres humanos, somos personas que quizás por más principios, valores, derechos o formación que tengamos, no significa que no podemos realizar una acción negativa, porque somos frágiles en ese sentido, lo cual se puede romper, en este caso, como muestra Guy de Maupassant, el tema de la embriaguez, ¿no? O puede ser también actualmente, ¿no? Con otra situación, pero es realmente lo que nos muestra, ¿no? Cómo es la persona de frágil y puede llegar a hacer acciones que en ningún momento quizás se imaginó. Eso sería todo. Bueno, chicos, gracias a todos por sus preguntas. Ahora creo yo necesario que hagamos una conclusión. Y realmente lo que puedo sacar de este cuento es que el alcohol, el alcohol puede transformar a una persona buena en un monstruo, porque el alcohol no hace más que te nubla la mente, hace que entres en paranoia,
o te saca de tus casillas y tú sin saber por qué. Este es un cuento muy psicológico, contando justo luego decir que el alcohol te anula todo, la razón, la empatía, te deja en un mundo muy alejado del real, te manda a un mundo muy aparte, pero muy dañino. Y la verdad es bastante chocante cómo puede llegar a pasar las cosas por solo un momento de placer. Como hizo Jeremy, dejó todo un momento de placer y para cuando se dio cuenta había matado a su esposa. Es la verdad, es muy triste que encima que el cuento lo deje ahí nomás. Como dijo Paola, un final muy crudo. Realmente es un final muy crudo al demostrar lo que el alcohol puede ser capaz realmente de hacer. Bueno, eso es todo y gracias a todos por haber participado y gracias profesora